siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El comisionado para la Organización de las Naciones Unidas de Guaidó, Miguel Pizarro, se pronunció sobre el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de los hechos que denunció el papel del sistema judicial en comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En ese nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por los organismos internacionales, sino que también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de violación sistemática de derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario, dice el comunicado. Guevara aseguró que quedó demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas, que en el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo. En otras informaciones, el médico infectólogo Julio Castro admitió este jueves que el retorno a clases será complicado, pero considera es algo en lo que se debe avanzar en Venezuela. Sí me preocupa, pero tenemos claro que esta pandemia va a durar 1 o 2 años más y no podemos esperar que haya las condiciones para que los muchachos vuelvan a sus clases, explicó Castro durante una entrevista. Empezar las clases tiene sus dificultades, es una curva de aprendizaje que ya han tenido algunos países, pero yo creo que ya es algo en lo que debemos avanzar. Ya es momento de ir asumiendo ese error progresivamente e ir monitoreando, reiteró el médico. En análisis de la situación, la periodista Sebastiana Barraez, en declaraciones con RCR, aseguró que la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos es lo mismo que el caso de Alex Saab, con diferencia de que Carvajal escogió a España por alguna explicación para su protección, siendo un hombre muy astuto. Escuchemos. El caso del Pollo Carvajal pasa un poco como lo del caso de Alex Saab. Hasta que uno no lo vea colocado y ni siquiera en el avión, hasta que no llegue a territorio norteamericano, creo que es absurdo asegurar que puede suceder. Recordemos que el Pollo Carvajal tiene varios elementos, instrumentos, redacciones que le han permitido, entre otras, permanecer en España. Y hay un hecho evidente, por alguna razón él escogió a España. Pudo haber sencillamente desaparecido en cualquier país del mundo, pudo arriesgarse a ir a un país cualquiera menos vigilado, menos controlado, donde el gran hermano no cumpliera una función tan eficiente, pero escogió España y eso tiene una explicación. Y la explicación, entre otras, es que un hombre tan habilidoso y astuto como él se estaba jugando una carta muy importante que ameritaba que él saliera no solamente de territorio venezolano, sino del continente suramericano. Y creo que escogió España por alguna razón para su protección y es lo que hasta ahora pues no está muy claro. Realmente cuáles son exactamente esas relaciones que lo mantienen en el poder y a qué se debe que él, entre otras cosas, diga que España se prendería si él fuese extraditado a los Estados Unidos. Además, Barraez aseguró ante las declaraciones de Diosdado Cabello contra Carvajal que sí es importante para el régimen de Maduro, tras conocer la estructura de poder que implantó Hugo Chávez en Venezuela y que conoce todos los secretos esenciales que puedan acabar con la revolución.
algunos de los hoy encumbrados en la revolución pues eran unos desconocidos. Él se encargó de presentarle a Hugo Chávez toda la información de fortalezas y debilidades de cada uno de los hombres de la revolución bolivariana. Pero fundamentalmente, y yo creo que donde está lo realmente importante y vital, es que el Pollo Carvajal conoce la estructura de poder que se montó en nuestro país, conoce qué relaciones se hicieron, cómo es que llegamos a esto que tenemos hoy en día. El Pollo Carvajal sabe con quién negoció y de qué manera, en qué magnitud y con qué recursos Hugo Chávez. Y uno pudiera decir que también lo hizo Nicolás Maduro, pero es que Nicolás Maduro heredó lo que montó Hugo Chávez. Y en esa estructura de poder están no solamente civiles y militares, están las relaciones que hizo Hugo Chávez con sectores, por ejemplo, de la guerrilla colombiana. Cómo hizo relaciones con algunas organizaciones a nivel del continente de Latinoamérica, cómo fue que creó esa estructura y qué compromisos hizo con países, por ejemplo, como Ecuador, como Bolivia, incluso como México y otros países. Asimismo, el periodista especializado en criminalística Javier Ignacio Mallorca asegura a RCR que no se ha logrado una apoderación sobre la importancia de Alex Saab para el régimen de Maduro. El periodista aseveró que llama mucho la atención la incorporación del colombiano a la mesa de negociaciones en México, recordando que fue la misma estrategia que tuvo la FARC en las negociaciones con el gobierno de Colombia en 2012, donde exigieron la liberación de uno de sus miembros involucrados en los mismos cargos de Saab para intentar su liberación. Desde el periodismo independiente y desde el análisis independiente no se ha logrado una ponderación adecuada de la importancia que tiene Alex Saab para el régimen venezolano, para el régimen de Maduro. No se ha logrado. Falta información todavía. Creo que esto se sabrá después si es que hay juicio en Estados Unidos, pero que por ahora es que llama muchísimo la atención. La Cancillería rusa se pronuncia en primera instancia señalando a Estados Unidos de intentar torpedear el proceso de negociación en México a propósito de lo de Alex Saab, y al día siguiente sale la decisión del gobierno venezolano que solicita la incorporación de Saab en la mesa. Esto llama muchísimo la atención. Diera la impresión de que hay una extraordinaria preocupación, no solamente en Venezuela, sino también en Rusia, Irán, en fin, todos los gobiernos con los que Alex Saab tuvo tratos, si es que este señor llega a ser extraditado a los Estados Unidos y empieza a hablar. Cabe destacar que, en opinión de Mallorca, en el caso de Hugo Carvajal, aseguró que las amenazas de Carvajal, de que si se habla sería devastador, es un mensaje para la inteligencia española o para las personas que lo mantuvieron escondidos en ese país, informando que Maduro ya aplicó control de daños contra el pollo desde hace mucho tiempo. Carvajal ha amenazado en una entrevista concedida antier a un medio español que si él habla, pues esto va a ser devastador para... no dice para quién. Ahora, yo creo que este mensaje estaba dirigido claramente a la inteligencia española. Ya Maduro aplicó control de daños con Hugo Carvajal. Hace mucho tiempo que Carvajal está por fuera. Desde luego que mantiene nexos, seguramente los tendrá, pero esto va reducido. Y en cambio, pues sus lealtades, las que lo protegieron en España en estos 2 años en las que él estuvo escondido en Madrid, imagínese usted, bueno, pues eso puede salir a la superficie, y esto desde luego tiene que ver también con el partido, con la coalición gobernante en España. Sobre esto no voy a profundizar mayormente, porque pareciera entonces que uno está especulando, pero mientras uno más lo analiza, María Alejandra, uno más se da cuenta
de que la evasión de Hugo Carvajal de su arresto domiciliario en 2019 hubiera sido imposible sin la complicidad de elementos operativos de los cuerpos de seguridad e inteligencia de España. Por otro lado, la Asociación Civil Súmate recordó este miércoles a la directiva del CNE que Nicolás Maduro ha realizado 18 alocuciones proselitistas a favor de los candidatos del PSV entre el 25 de enero y el 14 de septiembre de este año. Ante la inacción del CNE, ayer, 14 de septiembre, nuevamente Nicolás Maduro utilizó los medios de comunicación social del Estado para favorecer su parcialidad política hacia las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021. Con esta transmisión suma 18 alocuciones proselitistas desde el 25 de enero al 14 de septiembre, detalló la ONG en su cuenta en Twitter. Reiteró que el CNE debe aplicar a Nicolás Maduro la multa prevista en el artículo 232.4 de la LOPRE por utilizar medios de comunicación social del Estado para transmitir 18 alocuciones a favor del PSV. Siguiendo la línea electoral, el CNE inició discusión del reglamento especial de campaña electoral de los comicios del 21 de noviembre, donde acogerán gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. Así lo informó este ente comicial a través de la red social Twitter este miércoles. El Consejo Electoral también señaló que en la sesión del martes 14 de septiembre los rectores aprobaron abrir el debate sobre los temas que contendrá el instrumento que normará las actividades de campaña de los partidos políticos y los candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales. En este reglamento especial, el CNE establecerá normas específicas para esta actividad, tal como lo establece el artículo 71 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral LOPRE, en el que se indica este deber del organismo comicial. Y en otras informaciones, Primero Justicia firmó posición sobre el caso de la empresa Monómeros Colombo Venezolana S.A., intervenida recientemente por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y reiteró mediante un comunicado que los activos de Venezuela en el exterior deben ser protegidos de la corrupción de Maduro y acreedores. Los activos en el exterior son patrimonio de todos los venezolanos. De su mantenimiento y preservación depende de que, una vez concretado el cambio político, podamos superar la terrible crisis económica que actualmente azota a la población, así como los efectos de la grave situación humanitaria, indica el partido en un comunicado. En otras noticias regionales, usuarios a través de Twitter reportaron este miércoles un nuevo derrumbe en el sector La Roca, en el municipio Sea de Mérida. Se trata de la carretera que comunica al Valle de Mocotíes con la carretera Panamericana. Aún no hay información si el nuevo deslizamiento dejó bloqueado totalmente la vía. Pasamos al estado Lara. La crisis en el sector salud cada vez se agudiza más en los hospitales del estado, donde se han quedado sin salas de radiografía, pues están inactivas y parcializadas o paralizadas ante la falta de insumo y mantenimiento a los equipos. De 6 salas de rayos X que funcionan en la entidad, solo una está operativa. De acuerdo a cifras aportadas por el Rui Medina, exdirector de Regional de Salud, en el año 2018, en Lara habían 6 salas de rayos X, cuando el Hospital del Central Antonio María Pineda, una en el Hospital Luis Gómez López y otra en el Hospital Pastor Oropesa de Carora. Actualmente solo está operativa una sola sala en el Hospital Central. Y con esta información pasamos a materia económica. El Banco Central de Venezuela informó este jueves que se realizará el rescate anticipado de los bonos de la deuda pública nacional con bonos de capital en custodia menores a 10.000 millones de bolívares. En el caso de bonos de la deuda pública nacional con bonos de custodia superiores al indicado, solo se rescatará anticipadamente la fracción del capital inferior a 1 millón de bolívares. Impacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el secretario del Consejo de Ministros de Haití, Rinald Louverezit, renunció al criticar al primer ministro haitiano Ariel Henry, que está siendo investigado en el marco del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, pero no colabora con la justicia. Louverezit anunció su dimisión en una carta enviada al Consejo de Ministros, en lo que justificó su renuncia en las sospechas de que Ariel Henry pudiera estar implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse perpetrado el 7 de julio pasado.
No puedo permanecer en la Secretaría General del Consejo de Ministros bajo la dirección de una persona nombrada por Jovenil Moïse que ha sido acusado en su asesinato y que no tiene intención de cooperar con la justicia, ha indicado Louberzit en un comunicado que también ha compartido en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, respondió a las manifestaciones en su contra que este miércoles protagonizó las calles de la capital en El Salvador. Bukele acusó a la comunidad internacional de estar detrás de las protestas al financiarlas y respaldar supuestos actos violentos. Frente a los diplomáticos de los principales países y visiblemente tenso, Bukele señaló al extranjero de respaldar a los manifestantes que hoy acudieron a las calles a luchar contra una dictadura que no existe. Y en los deportes, ahora le damos el paso a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias, Helen. En el béisbol de la Gran Carpa, el T-Mobile Park, casa de los Marineros de Seattle, será el escenario del Juego de las Estrellas en la temporada 2023. El T-Mobile Park, una joya de techo retráctil que tiene casi un cuarto de siglo, pero aún se considera uno de los mejores estadios del juego. Ha pasado muchos años sin un juego de gran importancia. Además, la ciudad de Seattle albergará el Home Run Derby y otras actividades relacionadas al All-Star Game. En el balompié de los Estados Unidos, el delantero venezolano Joseph Martínez anotó un gol en cada mitad en el encuentro en el que el Atlanta United arrolló 4-0 al Cincinnati en la Major League Soccer. Tras un comienzo desastroso de campaña que incluyó el despido del técnico argentino Gabriel Heinze, el Atlanta ha repuntado bajo las órdenes del mexicano Gonzalo Pineda. Ahora llegó a 33 puntos que le colocan provisionalmente en la zona de clasificación de la Conferencia Este. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.